Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos sean a la casa del Señor en esta tarde tan hermosa que Dios nos ha dado. Seguimos con las mismas situaciones que estamos desde hace ya un par de semanas. Y los anuncios, recuerde, para el día 6 de abril, de las 3 a las 7 de la tarde, aquí en la iglesia, en el gimnasio, tendremos un evento para donar sangre. Y ahora más que nunca, como lo decía el servicio pasado, necesitamos participar de esto. También recuerde estar orando por la situación por la que estamos viviendo, por los líderes, por el presidente y el vicepresidente, para las decisiones que ellos están tomando en estos días. Abra sus Biblias, por favor, en el libro de Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículos del 13 al 20. Versículos del 13 al 20. El tema de esta tarde es el ancla de nuestra esperanza. Todo ser humano necesita una esperanza de qué asirse. Cada persona, especialmente en estos días, necesita tierra firme. Y si usted se ha dado cuenta la situación que estamos pasando, hay todo menos firmeza. Si tenemos la costumbre de estar mirando las noticias o mirar lo que dicen las redes sociales, usted se dará cuenta de lo que yo le estoy hablando. Entonces la palabra de Dios dice de la siguiente manera, Hebreos capítulo 6, versículos del 13 al 20, y vamos a estar solamente en el versículo 19. Dice la palabra de Dios de esta forma: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran uno por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Versículo 19: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le agradecemos, Dios mío, por este día que usted nos ha dado, por la gracia, Señor, que ha derramado sobre nosotros, por su misericordia que se renueva día con día, cada mañana. Rogamos, Señor, que su palabra venga a nosotros con poder. Háblenos, Señor, que su pueblo, nosotros queremos escucharle. Bendiga, Señor, que no llegue, Señor, a un lugar donde va a ser desperdiciada. Al contrario, prepare nuestros corazones para recibirla con gozo, y que ésta dé fruto de justicia en su momento adecuado en cada uno de los que estamos escuchando. Si hay alguien, Dios mío, que no le conoce y que está escuchando, abra su corazón, por favor. Que su Espíritu Santo trabaje sobre estas personas y que les haga entender esa necesidad de esperanza, esa disponibilidad que usted nos ha dado a través de Cristo Jesús. Y en su santísimo nombre se lo estamos pidiendo. Amén. El ancla de nuestra esperanza. Sabe que toda embarcación necesita un ancla. Pero hay algo curioso que yo realmente nunca había puesto atención en esta verdad. Y la verdad es que para que el ancla sirva al propósito para el cual ha sido hecha y fabricada, esa ancla tiene que llegar hasta el fondo del mar, donde esa embarcación está atracada, y tiene que agarrar
y literalmente enterrarse en tierra firme para que esa ancla sirva de manera eficaz. Y sabe que aquí la palabra de Dios en este capítulo, en un par de versículos, nos ha dado esta realidad para usted y para mí. Dice versículo 18 y versículo 19, dice: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, fíjese, a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. ¿Sabe? Vivimos en tiempos inciertos. Vivimos en una etapa de la historia donde nunca antes se había visto la magnitud de un problema atacando a la sociedad por completo. Hemos escuchado de pandemias con anterioridad en la historia, pero nunca habíamos vivido algo como lo que estamos viviendo hoy en día. Y el ser humano en estos momentos, cada persona allá afuera, sabe en realidad que no tiene ni consuelo ni esperanza. La gente busca un consuelo y no puede encontrar absolutamente nada, porque no tiene tierra firme donde anclar, donde cimentar la esperanza que le pueda entregar la paz que necesita en esos momentos. Sin embargo, aquí la Escritura nos dice que esa esperanza puesta delante de nosotros, esa esperanza dice que es una segura y firme ancla del alma, y no queda afuera. Dice aquí que ha llegado esta ancla, ha penetrado dentro del velo, es decir, ha llegado al mismo lugar santísimo. Y estamos hablando, queridos hermanos, no del lugar santísimo que estaba en el tabernáculo, sino en el lugar santísimo del cual a Moisés se le dieron las instrucciones para que lo construyese aquí en la tierra. El ancla de nuestra esperanza, hermanos, es la persona misma de Dios. El punto y la naturaleza de esta misma, hermanos, es que esta ancla nos hace a usted y a mí partícipes de la grandeza y del poder mismo de Dios. Y nos ha hecho ver esta situación a usted y a mí en estos días, que la grandeza y el poder del ser humano o del mundo, por muy grande e inmenso que ellos piensen que es, este poder se hunde, este poder se desmorona, este poder es destruido. Y solamente hizo falta una enfermedad por un descuido, quien quiera que haya sido, ¿verdad?, por falta de higiene o de lo que hubiese sucedido, una sola enfermedad para sacudir a toda la sociedad, a todo ser humano. ¿Sabe una cosa? Nosotros necesitamos esa ancla. Y hay 5 cosas o 4 cosas que quisiera que viésemos en esta tarde. Mire, 4 cosas importantísimas que tienen un significado muy profundo en cuanto a lo que en realidad nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo representa para cada uno de nosotros, a quienes nos hemos asido o nos hemos agarrado de esa esperanza que representa Dios mismo. Mire, la primera, el hombre hoy en día está debatiéndose, ¿sí?, en odio abiertamente. Acabamos de ser testigos dentro del gobierno de aquí de los Estados Unidos, ¿verdad?, de un plan que tanto el presidente como el vicepresidente sacaron a la luz para ayudar a la gente necesitada.
Y por 3 o 4 días nos enteramos y nos dimos cuenta cuánto odio hay en contra de estas dos personas, en contra del plan que ellos tienen para ayudar a la sociedad, a la gente necesitada, tanto económicamente como moralmente. Y nos hemos dado cuenta que ellos pusieron cientos de pretextos en una ley simple y sencilla que iba a ser para dar un estímulo económico a la sociedad, a las compañías, a las grandes, medianas y pequeñas empresas y a todo individuo que llenara ciertos requisitos. Y estas personas decidieron poner una ley tras ley, tras ley, tras ley, añadida a este estímulo, lo cual se concretó al final con alrededor de 1400 páginas. ¿Se puede usted imaginar cuánto odio hay en una persona para tratar de detener esto, para culpar al final a un grupo de políticos? Y no estoy diciendo, queridos hermanos, que un lado es mejor que otro. Lo que estoy diciendo es que la sociedad sin esperanza, la persona sin esperanza, ahí le va, sin el amor de Dios, vive en zozobra y vive con temor. Fíjese, con temor de lo que le pueda suceder y de lo que le pueda pasar. Es por lo tanto, queridos hermanos, que el amor de Dios es el primer vínculo que a usted y a mí nos da esperanza. Porque para que esa ancla pueda afianzarlo a usted y a mí, necesita caer sobre el amor de Dios. El amor de Dios siendo la tierra firme para la esperanza suya y la esperanza mía. En Jeremías capítulo 31 dijo el Señor a Jeremías, hablando de su pueblo, hablando de su nación, hablando de usted y de mí, dice que con amor eterno te he amado. Y creo, queridos hermanos, que usted y yo en realidad no podemos comprender esta palabra. Porque desgraciadamente usted y yo, o la sociedad hoy en día, ha enmarcado el amor eterno a ciertas cualidades o a ciertos requisitos. Y la palabra de Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un verdadero amor eterno. No es el amor que usted y yo podemos compartir, que se lleva a cabo o que es bueno o es malo dependiendo de las circunstancias por las cuales usted y yo podríamos estar pasando. Entonces, hermanos, si el amor de Dios es desde la eternidad allá en el pasado hasta la eternidad allá en el futuro para aquellos que le temen, para aquellos que se acercan a Él, ¿sabe qué significa esto, hermanos? Fíjese, un amor que ha sido capaz de borrar mis pecados y mis impurezas, tiene que ser un amor muy especial. Tiene que ser un amor, queridos hermanos, que significa que en absoluto nada puede separarnos a usted y a mí de ese amor. Mire, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos del 38 y 39. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, el escritor aquí. Es más, mire, voy a leer del 38 y 39. Dice, por lo cual, ¿sí? Haga de cuenta que esas dos palabras, por lo cual, es una unión, es una cadena que no permite que usted y yo nos olvidemos de lo que estaba hablando en los versículos anteriores. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese, queridos hermanos, ese es el amor eterno que a usted y a mí nos hace conscientes. Nos hace conscientes y nos hace partícipes de esa esperanza que Dios nos ha dado, de esa realidad, de esa certeza, la cual significa, queridos hermanos, que usted y yo como creyentes tenemos un ancla que está anclada firmemente en el mismo santuario allá en el cielo, del mismo trono de Dios, me atrevo a decir. Ahí es donde usted y yo estamos hoy en día afianzados. Qué bueno, queridos hermanos, que nuestro afianzamiento no depende de mí. Qué bueno, queridos hermanos, que su fianza no depende de usted. Qué bueno, queridos hermanos, que nuestra fianza no depende de ninguna religión, ni de ningún otro nombre u hombre o persona que ha vivido, sino solamente en el Dios mismo que se dio por usted y por mí. ¿Sabe por qué el ancla de nuestra esperanza es firme, hermanos? Segundo, ahí mismo en el capítulo 8 de Romanos, por favor. En el capítulo 8 de Romanos dice, en el versículo 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y luego ahí haga de cuenta que está entre paréntesis, no lo está, pero hace recalca algo muy importante. Y dice: esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabe qué, hermano? Esto es muy hermoso. Versículo 29 y versículo 30 dicen esto: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Sabe por qué el ancla de nuestra fe es única? Porque la palabra de Dios dice que Él nos ha elegido, nos ha predestinado, y nos ha escogido a usted y a mí como creyentes, no por lo que usted y yo somos, sino por lo que Cristo hizo a nuestro favor para otorgarnos la vida eterna. ¿Sabe, hermano, hermana? Las mismas personas que son predestinadas son llamadas, y los que han sido llamados, esos han sido justificados, y los mismos que han sido justificados, esos serán glorificados. Por lo tanto, hermanos, la esperanza del creyente es un ancla firme, porque Dios allá en la eternidad, y se lo había dicho el mensaje anterior, allá en la eternidad me vio a mí, una persona pecadora, una persona inestable, una persona sin escrúpulos, una persona que falla en todo momento, una persona sin esperanza de dónde asirse. Allá en la eternidad me miró y dijo: esta persona necesita de un Salvador. ¿Y sabe qué pasó? Nos lo proveyó. El mundo hoy en día no tiene esperanza. El mundo hoy en día no tiene seguridad. El mundo hoy en día cree, o creía hasta hace unos días tal vez, que la riqueza económica era suficiente para lo que ellos necesitaban. No hay
No hay una situación más triste y más irrelevante en la sociedad hoy en día que el que tenga su esperanza en su fuerza, en su poder o en su capacidad económica. Tercero, y esto es hermoso, hermanos, esto es hermoso. La muerte de Cristo es tierra firme para la esperanza. ¿Quién nos condenará? Dice el escritor de Romanos. Cristo es quien murió. ¿Quién acusará? Cristo es quien nos justificó. Dice el Evangelio: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Cristo, de forma especial, muy especial, dio su vida para aquellos a quienes el Padre le otorgó. Y era esa la única y absoluta intención de salvarnos a usted y a mí eternamente. Si oye esto, la intención de Dios Hijo para venir a este mundo a morir en la cruz, queridos hermanos, fue con la intención de salvarlo a usted y a mí por toda la eternidad. Es decir, yo puedo pecar de aquí en adelante, yo no voy a estar bien con Dios, mi comunión con Dios se quebranta, pero mi posición con Dios, queridos hermanos, yo como hijo de Dios nunca voy a dejar de ser su hijo. Él como mi padre nunca dejará de ser mi padre. Esa es la salvación eterna. Esa es la intención de nuestro Señor Jesucristo para estar colgado en la cruz y derramar su sangre para que usted y yo no nos perdiésemos. El precio de nuestra salvación fue la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fue Jesucristo mismo quien pagó la redención suya y la mía. ¿Sabe, hermano, hermana? El mérito de su preciosa sangre nunca se va a acabar. La preciosa sangre de Jesucristo es tan especial, que hoy en día sigue igual de valiosa como lo fue hace casi 2000 años. Y allá 2000 o 3000 o 4000 años, allá en el principio, para Adán y Eva que murieron en la esperanza de ver ese Salvador derramando su sangre, hermanos, sigue siendo igual de valiosa para ellos. ¿Sabe, hermano, hermana? La esperanza del creyente en la sangre de Cristo, en la muerte de Cristo, no solamente es firme, hermanos, es segura también. Segura. Por último, queridos hermanos, mire, va a ser algo bien especial, va a ser algo bien especial. Si esta cuarentena se levanta a tiempo, hermanos, para que el primer servicio que tengamos aquí sea el servicio de resurrección. Eso va a ser muy especial. Y no es imposible, hermanos, no es imposible, Dios puede hacer eso. Pero el ancla de nuestra esperanza, hermanos, la esperanza del creyente está basada y justificada en la misma resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque esta resurrección es la tierra firme donde el ancla se ha agarrado y se ha solidificado para que usted y yo nos presentemos ante nuestro Dios y digamos, queridos hermanos, no vengo vestido en mi justicia, sino en la justicia que Jesucristo me ha otorgado por fe. Cristo, hermanos, resucitó de entre los muertos para justificar a quienes han creído en Él. Dice aquí Romanos capítulo 8, ¿quién los condenará? ¿Quién? Versículo 33. Mire lo que dice ahí, 33 y 34, y voy a leer 3 versículos. Dice aquí: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 34, ¿quién es el que condenará?
¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Cristo es el que murió, más aún. Fíjese, no solamente murió. ¿Sabe que si Cristo hubiese muerto y hubiera quedado todo, usted y yo no tendríamos esperanza? El que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sabe, hermano, hermana, que Cristo en este momento está intercediendo por usted y por mí? Y Él es nuestro defensor. Fíjese con la intercesión que hace Jesucristo a nuestro favor. Si esta fuera la única cosa que nos da esperanza, eso es suficiente, hermanos. Pero es más. Fíjese lo que dice el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y luego nuevamente el 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sabe, hermanos? Celebramos nosotros año con año, al principio de la primavera, ya sea en febrero, ya sea en marzo, ya sea en abril, pero año con año estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor, cuando en realidad la deberíamos de tener en mente cada día de nuestra vida aquí en este planeta. ¿Sabe por qué? Porque Cristo, por su resurrección, ha justificado a los que hemos creído en Él. Es entonces, hermanos, la esperanza del creyente firme y segura. Yo sé que en estos días la gente no tiene esperanza. La gente no sabe a dónde voltear. La gente no sabe qué hacer. La esperanza del ser humano que no tiene a Cristo en estos días fue conmovida. Pero sabe una cosa: venga la vida, venga la enfermedad o venga la muerte, si usted está en Cristo, usted está bien con Dios. Mientras la hermana toca, la invitación de esta enseñanza, de esta predicación para usted es simple y es sencilla. Si usted no tiene esperanza, es porque no ha acudido a los pies de la cruz de Jesús. Si usted no tiene esperanza, es porque usted no ha sido lavado con la sangre preciosa de nuestro Salvador. Quizás usted diga: yo quiero esa esperanza, yo quiero esa seguridad, yo quiero esa firmeza en mi vida. Venga a los pies de Jesucristo.